funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de las últimas. Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Hoy un episodio con un invitado especial. Jo Canales es el preparador físico o performance coach de Checo Pérez, así que nos va a estar contando cómo se prepara un piloto de Fórmula 1, en qué cambia la preparación de un atleta que se dedica al automovilismo a diferencia de otros, porque Jo tiene experiencia trabajando con muchos atletas alrededor del mundo, no solo de México. Y también, ¿por qué no? A lo mejor que nos cuente alguna anécdota o algún chismecillo ahí del piloto mexicano. Así que bueno, está Juan con nosotros, está Diego Mejía, pero Jo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias a todos por tenerme aquí. Diego, Juan, Giselle, feliz. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo es que empieza tu carrera para que la gente sepa cómo ha sido este proceso y cuántos años llevas entrenando y siendo entrenador. Sí, claro. Pues jugué fútbol en México profesional hasta la Liga de Ascenso durante 6 años. Y después de eso, por coincidencias, un amigo que también había jugado puso un gimnasio de CrossFit en Puebla. Empecé a entrenar con él, me certifiqué por ahí. Con la intención, primero era solamente mantenerme en forma para seguir jugando fútbol, pero después eso ya no pasó. Y coincidió que abrí mi gimnasio en 2013 y algunos de mis amigos que seguían jugando fútbol me empezaron a pedir que los entrenara. Entonces ahí pues decidí o encontré una buena combinación entre entender el mundo del atleta de alto rendimiento desde dentro y después ya también tener años pues como coach. Entonces para 2017 creo que ya tenía una muy buena fórmula entre entender los dos aspectos y ahí lo empecé a hacer pues primeramente con futbolistas, te digo, amigos míos que seguían jugando y por otro lado mi cuñado es entrenador de golf, entonces con algunos de sus golfistas y así es como empecé a ser entrenador para alto rendimiento. Bueno, primero, ¿por qué Jo? Así ya la gente dice, no es muy común, Jo. ¿Para qué no le cambié? No, fíjate que me llamo José y mi abuela desde siempre me dijo Jo y luego algunos amigos lo escucharon y se quedó y ahí está. Bueno, y ahora viene la pregunta un poco más en serio, pero bueno, José, Jo, obviamente, y teniendo la experiencia de haber jugado al fútbol, como bien dijiste, ya sabías lo que era ser un atleta profesional, ¿no? Pese a que tu carrera luego no continuó, pero el porqué del automovilismo, ¿cómo derivó en Checo Pérez? Sí, el porqué del automovilismo es un poco de coincidencia. Tengo un hermano gemelo que también jugó al fútbol y acabó viviendo en Guadalajara por cuestiones de fútbol. Después no jugó más y entonces empezó a jugar aquí en Guadalajara, pues recreativamente y coincidió con Toño, con el hermano de Checo. Se hicieron buenos amigos y después yo empecé a tener amistad con Toño, lo entrené un par de veces y después, pues fueron dos cosas. Uno, Toño conocía lo que yo estaba haciendo con ciertos futbolistas. Luego teníamos también amigos en común, el Chicharo y yo. Y cuando cambia de Leverkusen a West Ham, viene a Guadalajara a hacer unas semanas de entrenamientos y me pide que los ayude ahí con esas 2 semanas de entrenamientos. Entonces yo hablo con Toño para que nos preste el gimnasio que tienen acá. Y ahí entrenamos y coincidimos una semana o un poquito más Xavi, Checo y Chicharo y yo entrenando por acá. Entonces, bueno, de ahí, pues creo que entro en el mapa, en el satélite. Y después Toño, la verdad es que empuja mucho con la idea de entrar ahí y eventualmente Xavi y yo empezamos a alternar para entrenar a Checo. Que cabe mencionar que cuando menciona Xavi es Xavi Martos, que también ya estuvo aquí en Fórmula Latina, también ya nos platicó todas sus experiencias, que lleva muchos años trabajando con Checo y ahorita voy a dejar a que Diego te salude, pero para que después nos digas cómo combinan esa parte entre tú y Xavi. Gracias, Jessy. Un saludo a todos. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy en Fórmula Latina. Y bueno, primero cuéntanos un poco, o sea, la Fórmula 1. Mucha gente sueña con llegar a la Fórmula 1 de alguna forma. Tú
llegaste un poco por la puerta grande, diríamos, ¿no? Porque no es Sí. que empezaste como coach en otras categorías allá abajo, sino que de lleno, ¡pum!, a la Fórmula 1, ¿no? Para estar ahí, obviamente que hay que tener el nivel como profesional desde cualquier punto de vista, pero a ti la Fórmula 1, ¿cuándo te apareció en el radar? ¿En qué momento supiste, seguiste algo la Fórmula 1 antes de que se diera todo eso que nos contaste del enlace con la familia de Checo? No, no, la verdad es que de ahí sale todo eso. Yo me acuerdo mucho de chiquito, te digo, con mi hermano jugábamos fútbol y demás, y tengo dos tíos que son muy aficionados, pero solo uno vivía en México en ese entonces, y me acuerdo los domingos se ponía a ver la carrera y nosotros decíamos, vamos a jugar fútbol, ¿no? No era la verdad algo que nos llamara la atención. El deporte motor no fue algo a lo que yo estuve apegado en ningún momento. Y después cuando empieza este tema con Checo, pues ahí es mi entrada a la Fórmula 1, al deporte motor. La primera carrera a la que fui fue Spa 2017 o 18, si no mal recuerdo. 18. 2018. 2018 Spa, esa es la primera. Y de ahí empiezo pues, a ver de qué se trata, a entender. Te digo, no era un deporte al que yo le encontrara un interés personal, pero con el hecho de competir en un deporte ya a mí me obsesiona y me vuelve loco. Entonces el estar ahí en el garage de Checo viendo la carrera y sintiéndome parte de que esa primera carrera acaba en quinto, un muy buen resultado en ese entonces Racing Point, pues llama toda mi atención y de ahí pues empiezo a entender más y a aprender más y a buscar más sobre qué se necesita para este deporte y para la profesión que empecé a desempeñar ahí, ¿no? Sí, no, solo quería agregar que en todo ese proceso de aprendizaje, desde el punto de vista de tu profesión, ¿qué fue lo que más te sorprendió que ni te imaginabas que fuera ese nivel de exigencia, o sea, que de verdad fueran tan atléticos los pilotos de Fórmula 1? Sí, mira, pues creo que el común denominador para todos los que en un principio no estamos completamente informados del deporte es justo lo que tú dices, ¿no? Que hay una demanda física muy importante y después cuando empiezas a entender la situación o lo que pasa para el piloto dentro del coche durante la carrera, pues empieza a quedar claro, ¿no? Pero por supuesto, pues bueno, tanto se habla de las fuerzas G, que es prácticamente el coche da vuelta hacia un lado, entonces tu cuerpo se está yendo hacia el otro y tienes que tener la fuerza para sostenerte dentro de y además mantenerte en la mejor postura posible para seguir manejando bien. Lo mismo cuando frenas. Entonces, bueno, entender ese concepto es el primero y después la temperatura a la que están ahí dentro durante el tiempo que están ahí y las pulsaciones a las que suben, se vuelve una cuestión física de alta demanda y que podrías pensar que no porque pues desde fuera y sin la información completa dices, pues estás sentado manejando, ¿no? Ya después entiendes todo este tema y entonces te das cuenta que hay una preparación física necesaria para poder hacer eso de la mejor manera posible, porque además tienes que reaccionar, coordinar y hacer una toma de decisiones muy importantes mientras tanto, ¿no? No solamente vas manejando ya. Entonces, bueno, creo que en general entender todo esto, vivirlo, aprenderlo, pues es lo más impactante y que por supuesto cuando no eres parte de, pues no te pasa por la cabeza. Ahora sí, entrando entonces en eso, ¿qué tanto te ayudó Xavi en este sentido? ¿Qué tanto pudiste aprender de lo que él tiene? ¿Cómo compaginan eso de ir una a una? Y obviamente con tu experiencia y con lo que estás mencionando, ¿qué diferencia tiene? O sea, ¿cómo entrenas diferente a un Checo de lo que a lo mejor hacías con Chicharo? O sea, ¿qué partes del cuerpo se manejan diferentes o distintas que necesiten esas fuerzas G para que pueda aguantar, obviamente, el cuello, el abdomen? Sí, bueno, por supuesto, de lo primero que mencionas, pues Xavi fue quien se encargó de explicarme y enseñarme qué había alrededor de este deporte en cuestiones específicas, ¿no? Lo que solamente vas a hacer acá. Entonces, bueno, como ya lo platicamos. Y después de eso también yo, cada vez que encuentro un deporte, una disciplina diferente a la que voy a entrar, me gusta entender qué está pasando y qué requiere. Entonces, ejemplo, el entrenador en Fórmula 1 normalmente se le dice fisio.
Entonces entiendes que primero venía de un tema de que un fisioterapeuta se encargaba de ellos para estar lo mejor posible a la hora de subirse al coche, y después, y de ahí sigue a una idea de también hay que estar preparados físicamente, ¿no? Entonces, en mi experiencia o por mi lado, por ejemplo, en el caso del fútbol, yo entreno al futbolista y aparte tiene el fisioterapeuta que hace la otra parte. Entonces aquí tienes que empezar a entender la de las dos. Cuando llego con Checo y veo esto, busco a algunos fisioterapeutas que conocía en Estados Unidos porque hice unas certificaciones de biomecánica ya en Miami, y unos fisioterapeutas de ese equipo que estaban en Nueva York, pues los busqué para ir a verlos y les dije, miren, esto es lo que se está haciendo allá en el tema fisioterapia y qué puedo hacer yo al respecto, entendiendo que pues no voy a titularme ni a hacer la profesión en ese momento, pero sí hay cosas, por supuesto, que puedes aprender a hacer y aplicarlas, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte, entender esa preparación, más toda la experiencia que ya tenía Xavi, las uno, y luego el día a día te va dando kilómetros de experiencia y lo vas entendiendo, aplicando y mejorando, y hasta la fecha, ¿no? Siempre voy buscando qué más podemos hacer para mejorar ese tema. Entonces, así es como funciona un poquito y como voy, pues digamos, de la mano de Xavi hasta el día de hoy. Ahora alternamos, y por mi parte lo contrario, ¿no? También este aspecto físico, de qué manera el estar mejor físicamente en general puede ayudarte a tener mejores resultados en el coche, y al final este es un deporte en el que hay un montón de factores ajenos al piloto, ¿no? El coche, por supuesto, las decisiones que se toman, las condiciones en la pista, en fin, hay un montón de cosas que van a pesar sobre el resultado final, pero hay ciertas que tú puedes hacer y mejorar físicamente que pueden ayudar a este resultado final, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo algunas cosas que podemos hacer, y creo que poco a poco empezamos a engancharnos más en esta cuestión del acondicionamiento físico y entrenar, estar a punto, y el día de hoy creo que estamos en un punto muy, muy bueno para Checo en cuestiones físicas, que le ayuda a hacer, pues ahora sí que es un granito de todo el resto que tiene que hacer para los resultados que está teniendo en las carreras. Hay una polémica de hace 1000 años que está instalada que algunos dicen, y los deportistas, los puristas, dicen que el automovilismo no es un deporte, ¿no? Pero, bueno, ya lo sabemos y viene de hace años, por eso en algún momento inclusive se habló de incorporar los Juegos Olímpicos, todavía no está el plan. Pero no voy por ello, sino para que entienda la gente que realmente es un deportista de alto rendimiento, no solamente uno que corre 100 metros o que hace otras disciplinas deportivas, un futbolista mismo es un deportista. El piloto de Fórmula 1 está entrenado de una manera excepcional. Era distinto en los años 50, ¿no? Veíamos los físicos de los pilotos y el entrenamiento no existía, pero se fue profesionalizando, y de hecho hoy en día cada entrenador tiene un sistema de entrenamiento, o por lo menos lo que se ve, ¿no? La activación de Gasly, que la vemos siempre con las pelotitas, o Charles Leclerc o Sainz prefieren con la pelota de fútbol, lo hacía también Rosberg para los reflejos y demás, pero hay secretos, se comparten los secretos, se copian de alguna manera, o uno va por su línea, porque no sé si se acuerdan ustedes, o Diego seguramente que sí o no, cuando Rosberg peleó el campeonato del mundo con Hamilton, se tuvo que preparar de una manera distinta, inclusive andaba en bicicleta y dejó de andar en bicicleta porque no quería que las piernas le sean tan fuertes. Alonso anda en bicicleta, por eso hay muchas cosas, no quiero mezclar todo en una misma tortilla, pero a lo que voy, hay muchísimas distintas maneras de entrenar a un piloto de Fórmula 1, o hay un común denominador. El común denominador es los requerimientos físicos que te exige este deporte, ¿no? Entonces, tomando la primera cuestión que platicabas, es un deporte como tal, es una competencia en la que están ciertas personas intentando ser el mejor, uno, y luego si hay una cuestión de exigencia física alta en la que estás haciendo cierto ejercicio, ¿no? Te estás ejercitando físicamente, hay pulsaciones estamos a tantas pulsaciones durante tanto tiempo, un par de horas. ¿Cuánto es lo máximo que llega, por ejemplo, el corazón de Checo, y en qué momento? No la sé exactamente, pero pues obviamente en las curvas es donde más sube, y después en las rectas baja un poquito más, ¿no? A la hora de rebasar también sube. Son cuestiones diferentes que pueden variarlas, no me las sé exactamente. Pero bueno, a lo que voy es,
tienes pulsaciones altas durante cierto tiempo y a una temperatura alta te está dando una demanda física que se vuelve algo similar a andar en bici o correr, por eso lo haces. Después tienes cuestiones de tensión en la que con los brazos y tú sentado en el coche tienes que detenerte, lo que hablamos hace ratito, ¿no? Estás dando una vuelta, el coche va hacia la derecha y tu cuerpo está siendo jalado, por decirlo de una manera, o empujado hacia la izquierda, en este caso, y tienes que quedarte ahí. Entonces, pues tienes algunos trabajos excéntricos que puedes hacer ahí, isométricos y demás, para que tu cuerpo esté preparado para esto y lo puedas sostener durante las 2 horas o el tiempo que dure la carrera. Entonces, si tú vas viendo todo eso, encuentras las cosas que necesitas trabajar para llegar lo mejor posible. Entonces, el común denominador son las exigencias que te da el coche y la carrera, y después creo que cada piloto encuentra con su entrenador la manera en que mejor les conviene hacer esto, porque pues mira, inclusive en el fútbol o en el golf, por ponerte 2 ejemplos, tiene ciertas bases y formas de hacer las cosas, pero luego cada entrenador y cada equipo encuentra sus formatos y metodologías y lo que más le conviene. Acaba un poco entre lo que a tu piloto le viene mejor y también un poquito lo que le gusta hacer, porque la cuestión aeróbica, pues hay un montón de formas de hacerlo, pero luego encuentras cuál te viene bien, cuál sientes bien y cuál también te gusta y cómo lo trabajas mejor. Entonces nosotros mayormente corremos y luego hacemos algo de bici en su mayoría estática. Por ejemplo, eso es en la parte aeróbica es como nosotros lo hacemos, y habrá otros que vivan en la bici de ruta porque les encanta. Veo que Botas lo hace mucho. Entonces, estás cumpliendo ciertos requisitos aeróbicos que tienes que tener como parte de tu entrenamiento, y ya la forma en la que lo haces, pues no estás limitado, atado a nada. Entonces, cada quien va encontrando cómo le gusta más. Hablando un poco de Checo en particular y obviamente sin entrar en detalles del paciente en este caso, porque entiendo que habrá cosas que no se pueden contar, pero ¿cuáles dirías que son los puntos más fuertes de Checo físicamente? Físicamente, yo creo que, o sea, la fuerza que tiene en el cuello y espalda, digo, espalda alta, que por supuesto que es vamos a decir, requisito en los pilotos, pero en él veo lo puedes notar, ¿no? Ves el tamaño del cuello de algunos pilotos, los comparas, ves la estructura y la de él es bastante importante. Y luego creo que tiene un trabajo de core también bastante interesante, que luego por ahí nos ponemos a competir y te das cuenta que hay cosas que le salen naturales, lo digo entre comillas, porque lleva obviamente tantos años haciéndolo y pues yo involucrado en este mundo por tanto tiempo, puedes tener una buena métrica de comparación y ves que sus condiciones son mucho mayores, y bueno, es obviamente por el deporte que lleva haciendo tantos años, ¿no? O sea, de esto no solamente es el trabajo que tú hagas cada año, sino, o sea, le das un peso importante a la experiencia de llevar muchos años haciéndolo en la parte física también. Claro, es que la parte física es como, tú ve a los competidores de natación y todos son altos, la espalda gigante, los brazos largos. A los basquetbolistas, los gimnastas, lo contrario, ¿no? Chaparritos, espalda gigante, piernas muy grandes. Todo eso son morfologías que se van adaptando a la disciplina que haces, y mientras más años lo haces, tu cuerpo se va adaptando hacia eso y empiezas a encontrar estas similitudes. Ves que los pilotos casi todos tienen las piernas muy flacas y es porque en el coche están con las piernas hacia arriba. Entonces, la masa muscular en las piernas cada vez se vuelve menos. Entonces, no tienes un piloto con unas piernas gigantes, pero tampoco lo necesitan más estabilidad en el core y menos peso en otros lados para que no los mueva. Entonces, ahí entiendes por qué tienen este tipo de cuerpo bastante similar todos, y es como en todos los deportes te va haciendo muy parecido. Ve después a los jugadores de americano, todos tienen un estilo muy, muy similar de cuerpo, de físico, y eso pasa en cada deporte, ¿no? Perdón que meto la cuchara ahí solo para los que no entienden. ¿Qué es el core exactamente? Pues yo tampoco lo sé exactamente. ¿Qué es el core? Sí, el core es todo el cinturón abdominal. Es todo el cinturón abdominal. Entonces es el abdomen, los oblicuos y los lumbares o espalda baja. Vamos a pensar que es el cinturón que tienes alrededor, que tienes en el cuerpo, y son todos esos músculos que te detienen y te dan estabilidad. Eso no tengo.
Se me fue. No, yo con su explicación entendí por qué no soy piloto. Dijo, piernas delgadas, pues no, o sea, no hay forma. Oye, hijo, ¿cómo dirías que es el calendario de actividades, por ejemplo, de preparación de Checo para una carrera? Obviamente sin contar pretemporada, que sabemos que es un trabajo totalmente distinto, pero por ejemplo, esta semana es de carrera. ¿Cómo se preparan para llegar al fin de semana? Y si durante el fin de semana todavía siguen haciendo algo, hay algunos pilotos que salen todavía a correr durante el fin de semana, hay otros que ya prácticamente no hacen nada o hacen más como recreativo. ¿Cómo sería una semana de Checo previo a una carrera? Sí, obviamente varían un poquito dependiendo el momento del calendario en el que estés y si llevas 2 carreras o 3 carreras seguidas, eso va cambiando, pero en resumen empiezas la semana haciendo un par de entrenamientos tal vez en el que cubres todos los aspectos estos de los que platicamos, fuerza general, aeróbico y fuerza específica. Entonces tienes los primeros días de la semana donde intentas pasar sobre todos ellos y después cuando te acercas a la carrera, como tú dices, algunos que todavía les gusta hacer un poquito más ahí, a lo mejor el jueves algún trabajo aeróbico, pero ya sin ir a hacer una fatiga importante en lo que vas a utilizar los siguientes 3 días. Y como yo lo veo del viernes al domingo, más bien es cómo te mantienes y te recuperas lo mejor posible después de cada sesión para la que viene, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos 5 sesiones en el coche durante 3 días, bastante exigente, demandante. Entonces, pues después de eso hacer otro trabajo de exigencia muscular y demás carece un poco de sentido. Más bien es como después de las 2 sesiones del viernes me recupero lo mejor que se pueda para las 2 del sábado y después de esas todavía como me recupero mejor para la del domingo y estar en la mejor forma física. Entonces empezaríamos la semana entrenando, recuperando y luego manteniendo para tener el mejor resultado posible. Vale. Perdón, Jo, que te interrumpí. No, dime. Aparte me quedé ya con algo que ya pasó hace mucho, pero ¿cómo se llama tu hermano gemelo, mellizo? Mi hermano Carlos. Y soy O sea, le dicen K. Le dicen Juan. K. Jo, K. Una letra más. Una letra más. Sí. Ok, K. Bueno, no, hablabas de los físicos de los pilotos y los deportistas, y es cierto, ¿no? Cada disciplina tiene un estereotipo, pero en la Fórmula 1 depende del físico de cada piloto. Uno puede a veces observar al piloto sin remera y dice, este no está tan entrenado, Claro. o este está más marcado. Obviamente es como es el físico de cada uno. Dilo, pero uno lo ve a Vettel. Juan, dilo como es. Exacto, algunos tienen su pancita. Claro, lo veo a Vettel y le digo, pero este no entrena nunca, y él está andando en bicicleta todo el tiempo. O si vamos atrás, Barrichello, ¿no? Lo veíamos y decíamos, Barrichello deja de comer, o inclusive pilotos que de contextura física muy grande, que están súper entrenados, pero uno los ve físicamente y piensa que necesita entrenar. Y lo ve a Hamilton, todo marcado, y dice, bueno, este está súper entrenado. El mismo Max, ¿no? No es un físico tan marcado. Eso es ya por la contextura física de cada uno. Por eso a veces uno lo juzga sin saber, y eso es lo que está mal, ¿no? Sí, es un poco, obviamente es un poco complexión y también un poco lo que te decía, cada piloto encuentra lo que le funciona. Y como estamos hablando de un deporte en que en el físico es factor, por supuesto, pero no el primordial, puedes tener ahí una variante bastante más importante que en otro en el que en el 100% es el físico. Entonces, claro, si estamos hablando de los gimnastas, va a ser muy difícil que tengas uno que tenga un físico bastante diferente y que tenga grandes resultados, porque ahí, pues, estamos hablando de la exigencia máxima hacia el cuerpo y sus habilidades de movilidad general. Casi todos han encontrado una fórmula que es la ideal, vamos a decir, y van en ese camino. Entonces vas a ver que la mayoría son prácticamente iguales. A lo mejor los cambios de estatura varían un poquito, pero también en algún momento de tu carrera como gimnasta o como bailarina de ballet, hay ciertas condiciones físicas tuyas que te dicen pues hasta acá porque no tienes los requisitos necesarios. En este deporte, que no es un factor 100% o no es el que defina por completo quién es el mejor, pues claro, tienes a lo mejor un poquito más de ventana para ver estas variantes tan diferentes que en otros deportes no. Yo creo que va más por ahí. Oye, Jo, decía antes que tú llegaste por la puerta grande y es que mirando atrás, literal, o sea, si no me equivoco, tú has acompañado todas las victorias de Checo, ¿no? O sea, la primera estaba seguro, ¿o no? La primera estaba, sí, la primera estaba ahí.
Y, y las otras no, las otras Xavi, fíjate, Baku y Mónaco le tocan a Xavi. Sí. ¿Cómo las vives cuando no estás con él? Porque obvio, cuando estás ahí, bueno, solo hay que revisar las imágenes, pero cuando no estás ahí, ¿cómo las has vivido? Sí, a ver, es un poco diferente, ¿no? Obviamente estar ahí es una sensación que no vas a vivir de ninguna otra manera. Entonces, por supuesto que cuando no estás ahí, las ves en la tele y todo, te da una emoción gigante porque al final eres parte del equipo y entiendes lo que está pasando allá y lo que él está viviendo, lo que está buscando. Entonces, obviamente la emoción está ahí, pero hay muchas más sensaciones cuando la vives ahí, estando en la pista y siendo ese fin de semana quien lo está acompañando. ¿Cómo lo comparas con los triunfos que tú has tenido como deportista? Pues te voy a decir que hoy por hoy son igual de satisfactorios. Cuando, para mí, por ejemplo, la vocación de entrenador que le vi desde un principio a mi cuñado, regresando a él, que es entrenador de golf, notabas una vocación entregada al 100% desde su manera en que me platicaba cómo él vivía este tema de entrenador. Y para mí la transición fue, yo quería ser el deportista y de repente ahí paró el tema y todavía lo busqué un par de veces. Entonces dije, bueno, ahora voy a entrenar, pero sintiendo esta cosquillita, ¿no? Y sí hubo un momento, no te podría decir exactamente cuándo, pero cuando entiendo que mi papel ahora es de lleno, la satisfacción de ver a tus deportistas conseguir los logros que están buscando y saber que sumaste de alguna manera, se vuelve la misma. Por ejemplo, o sea, tengo muy claro estar ahí en el garage viendo o ir al estadio a ver a los futbolistas que entreno. Estoy como mamá nerviosa ahí viéndolos y a ver qué pasa y si ganan, no ganan. Es una sensación que la verdad no cambiaría por nada y el día de hoy me gusta más estar de este lado. Oye, ¿cómo es Checo con la comida, Jo? O sea, sí, obviamente tiene que seguir cierta disciplina, pero ¿cómo es? ¿Se da sus gustitos? ¿Lo dejas darse sus gustitos? O a lo mejor después de un triunfo le dices, bueno, venga, ya te puedes echar este postrecito. O depende también qué carrera, porque obviamente no es lo mismo correr un Singapur que vas a quemar muchísimas calorías por la temperatura que estás dentro del auto que a lo mejor Austin, ¿no? ¿Cómo va variando la alimentación? ¿Y qué tan bien portado es o no, Checo? ¿Hace trampa? Sí, la verdad es que, mira, fíjate, con el tiempo hemos encontrado un buen equilibrio ahí. Creo que este año sobre todo es el que, o sea, hemos llegado hasta un punto en el que lo tenemos, te podría decir, bien medido, en el que estamos jugando perfectamente bien con qué va a pasar, no va a pasar, y luego te vas dando cuentas. Cuando, como dices esto, hay carreras que sabemos que van a demandar más quema de calorías, que vas a perder más peso durante estos días y hay otras que no tanto, pero luego también las que vienen 2 seguidas y 3 seguidas. Y ha sido un tema que yo creo que hemos, otra vez hablando para la cuestión física que te demanda este deporte, hemos encontrado una muy buena fórmula de decir, estamos donde queremos estar, pero también, otra vez, no necesitas la dieta 100% estricta que necesitaría el fisicoculturista o este gimnasta que te digo a la hora de competir. Entonces, hemos encontrado el punto de ver la comida como lo que necesitas para estar en la mejor forma física, pero también para estar nutrido y con el almacén de energía necesaria para subirte al coche esos 3 días y recargarnos y recuperarnos. Como te decía, entre el viernes y el domingo estamos pensando en cómo te recuperas de la mejor manera para el otro día, y eso quiere decir, por supuesto, también es parte importante la nutrición. Y tú has visto los deportistas que tienen una demanda física exigente, la cantidad de comida que comen, ¿no? Entonces, para nosotros no es un Michael Phelps ni un linebacker de americano que tiene que comerse 4,000 calorías, pero sí viene una recuperación importante cuando dices, oye, tenemos un back-to-back o 3 seguidas y después de 1 o 2 carreras tienes un bajón importante y necesitamos recuperar energía y entonces hay que comer más y más, y esta cantidad calórica pues la puedes encontrar de una forma u otra, ¿no? Entonces
a veces permitimos cosas que vienen bien y creo que hoy por hoy, este año, ya encontramos una fórmula muy buena de decir, aquí comemos así y aquí comemos de tal manera. Y también entender, creo que entendimos esto, ¿no? Que no estás buscando la dieta más estricta del mundo, sino los nutrimientos que requieres para estar de la mejor manera posible en el coche, y eso lo puedes encontrar de muchas formas. O sea, por ejemplo, el año pasado en Austria, ¿cuántas calorías consumía por día, por ejemplo? En día de carrera, vamos a hablar o sea, por ejemplo, el domingo, ¿cuántas calorías puede consumir? O un sábado. Sí, mira, te la pongo más bien. Para llegar a Austria ya tuvimos 2 seguidas y entonces esta recuperación de peso es un poquito más tardada que si tú hubieras tenido una sola y lo dejas, entonces buscamos comer un poco más que lo normal, entonces, y bueno, la manera de recuperar bien es con carbohidratos, entonces buscamos comer más pasta, más tener 2, 3 alimentos, a lo mejor si fuera una carrera sola, entre una sesión y otra solo hacemos un snack y ya está, y en estas no, buscamos alimentarnos por completo para estar en el peso y en las condiciones de energía necesarias para la que siga. Entonces, no nos ponemos a contar las calorías como tal, sino a encontrar los nutrimentos. Las proporciones, y las porciones necesarias para estar ahí. Ah, ahora entiendo. Entonces, cuando hay 3 seguidas, como fue Holanda, bueno, Países Bajos, Bélgica, Italia, en Italia sí se permite esa pizza con papas fritas, porque esa pizza se va a permitir siempre que estés ahí. Es un sacrilegio para los italianos la pizza con papas fritas, pero se entiende, son 3 carreras seguidas, así que hay que manjar la pizza. Pero me quedé con lo que decía, pues ellos ¿no? la venden. Claro. La tienen. La pizza checo. Pero hablando de lo que decías sobre todo con la demanda física, y Giselle mencionó Singapur, me acuerdo en una carrera de Malasia, cuando estábamos con Xavi charlando, y hacía muchísimo calor, estaba en Sauber, y uno de los ingenieros, en la época que el peso del piloto contaba también en todo el entorno, hoy el piloto está por fuera, uno de los ingenieros le vino a decir que en vez de ponerle 1 litro de agua, le ponga mucho menos. Y me acuerdo que era una cifra menor al medio litro o 250, en una carrera demandante con el agua, ¿no? Y Xavi le explicaba al ingeniero diciéndole, pero si le pones menos agua, el piloto tal vez empieza a rendir menos y lo que perdiste por medio kilo, lo perdés con el piloto en la reacción. Entonces ese compromiso de ingeniero es así, ¿no? Digamos, menos agua, menos esto, pero a veces el piloto necesita. Hemos visto pilotos que han hecho la carrera entera sin agua y no pasa nada. Hubo una que Checo se empezó a calambrar, ¿no? Este año, ¿cuál fue? Que no se calambró, pero agua, en Austin no servía el agua. Ah, sí, no servía el agua. Calambró, pero fue una demanda física durísima, exigente, tremenda. Es de las dos le más. Pasó a Alonso o a Kimi. Kimi, sí. Bueno, sin agua puede vivir, el Iceman puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero me refiero que ¿dónde está ese compromiso, no? Por el bienestar del piloto, por el rendimiento y por las exigencias que a veces te dicen, bueno, metele menos, hace esto, porque en algunas carreras se llegan a perder, como bien mencionaron, 4 o 5 kilos de líquidos, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, lo que yo he visto en mi experiencia últimamente, creo que ya tienen este tema bastante bien mapeado, es decir, ¿qué tanta diferencia te va a hacer el restringirte un cierto peso con el piloto contra esa restricción que le va a generar en reacción? Lo que decías que platicaba Xavi en esa vez, ahora yo lo he escuchado como parte de los factores que consideramos aquí. Entonces, creo que ese tema ahora ya está bastante más mapeado y sí es encontrar hasta dónde un sacrificio para cierto punto te repercute más en otras, ¿no? Un cierto peso contra cierta reacción que puedas tener durante esas 2 horas o lo que sea y cuál vale la pena. Creo que al día de hoy es algo que ya hay una conciencia en general en los equipos y en el performance y en toda la investigación que se hace detrás de los deportistas en general, como para poder tener una decisión bastante más concisa de decir, bueno, hasta aquí vale la pena sacrificar algo o conviene más esto porque vamos a tener mejores recompensas de una mejor reacción. Creo que eso el día de hoy ya está bastante más estudiado. ¿Hay algún condimento mágico que le meten en el agua? Todavía no. Falta que nos digan qué. Es agua sola, es agua sola. Sí, ya se tiene que poner a estudiar la gente ahí sobre... No, bueno, a ver, electrolitos, sales y demás. Eso es lo común para recuperar e hidratar, ¿verdad?
Que quiero aclarar que Jo, no saben la que me salvó con los electrolitos en Miami. Imagínense embarazada con el calor y la humedad que hacía. No me sentí mal en todo el embarazo. Y llegué a Miami y el viernes me empecé a sentir súper mal. Y le escribí luego de que, Jo, me estoy sintiendo súper mal, por favor, ayúdame. Llegó con los electrolitos, me los empecé a tomar, me ayudaron muchísimo. Luego en la noche me llevó con el doctor de Red Bull para que me tomara la presión porque yo seguía, no había dormido bien, el calor, la humedad, todo me estaba afectando, pero benditos electrolitos, los tengo guardados como oro, los electrolitos que me dio Jo, porque digo, para cuando me siento mal, que esté el calor y que sude como en Miami, ya tengo mi pildorita mágica de los Miami electrolitos también es de Jo. las exigentes. Sí. Miami también estuvo físicamente bastante exigente, sí, entre la temperatura y todo. Hasta Giselle pasó factura. La criatura. No, la pobre Sofía, bueno, pero ya casi. Ya casi. Mencionabas hace un momento, Joel, lo de que ya lo tienen mapeado y eso me recuerda a algunas radios con Verstappen, sobre todo, que le decían no se te olvide tomar. Porque parece que han involucrado un poco también este tema en algunos aspectos técnicos del auto, pero hablando un poco de esta temporada, recuerdo que Checo cuando acabó la carrera en Silverstone dijo que había sido muy dura, ¿no? Y creo que se nos olvida el accidente, todo lo que pasó en Canadá, que aparentemente fue algo, pues, no muy fuerte, pero sí que aparentemente se vio un poco afectado por ello, ¿no? ¿Qué tan duro ha sido para Checo todo esto? O sea, no se le ha dado, digamos, mucha importancia y los pilotos generalmente no suelen darle mucha relevancia públicamente a todos estos temas, pero ustedes que estaban allí detrás, ¿qué tan duro, pues, ha sido este tema para Checo? Que, bueno, luego en alguna entrevista con Chacho no lo mencionó. Sí, ¿sabes qué pasa? Que esto lo creo yo. Vemos este tipo de choques ya cada fin de semana, cuando alguien sale a la pista y pegan los muros y demás, y se bajan del coche caminando y regresan, y luego los ves subirse al coche otra vez al ratito o en la siguiente sesión. Entonces, como que creo que de repente perdemos la proporción de van a un coche a tal velocidad y están impactando contra un muro. O sea, estamos hablando de una cuestión bastante agresiva para el cuerpo, pero como lo ves bajarse, todo está bien y luego otra vez ya están manejando, a veces decimos, pues no pasa nada. Pero creo que tanto esas cosas como una temporada de carrera tras carrera tras carrera te van pasando una factura física importante, que ahí es donde tenemos que mantenerlo y llevarlo lo mejor posible durante el año para tener el mejor rendimiento posible. Por eso también te decía hace rato, hacemos unos días de entrenamiento, pero los otros también es cómo estás en la mejor manera posible, y eso no solamente es trabajar gimnasio o ejercicios, también la recuperación es parte importantísima, porque tú al final lo que quieres es que el piloto suba al coche lo más cerca posible de su 100% de rendimiento, ¿no? Y eso no solo es haz ejercicio, es también recupérate lo mejor posible. Entonces, pues sí, por supuesto, todos esos factores van sumando, y el trabajo nuestro es encontrar de qué manera lo tenemos en la mejor forma posible para la siguiente. Bueno, Jo, a ver, ya un par de añitos trabajando con Checo, lo conocemos todos muy bien, sabemos que es bromista, que luego le encanta estar así, haciendo, vamos a decir así, bromitas inusuales. ¿Te ha tocado, has sido víctima, alguna anécdota que nos quieras contar de estos años trabajando con Checo? Digo, de broma o no, o a lo mejor la primera vez que lo conociste y cómo fue, o no sé, algo que quieras compartirle a los formuleros. Sí, por supuesto que sí, la verdad es que es bromista él en especial, y en general el mexicano, ¿no? Creo que tenemos esa picardía, el latino también, bastante más divertidos en ese aspecto somos, y aquí no es la excepción. Entonces sí, nos la vivimos de broma en broma, siempre estás atento a cualquier cosa que puede pasar. Yo soy una persona que me subo al coche y me duermo, entonces siempre están haciendo el típico frenón ese como si fuera a pasar algo y que te asustes. De todo un poco, ¿no? Ponerle picante a la comida cuando la gente no se da cuenta, en fin, de todo un poquito, pero sí es una dinámica que vivimos de bromas constantes. Pero cuéntanos una así buena o algo que te haya
marcado. pelotazo así como los que le dan a Xavi o algo así. ¿Alguna No, apuesta esa que que hayas te- perdido? Esa que te digo y apuestas que haya perdido. Porque luego son mucho, ¿no? Bueno, con Xavi lo hacía mucho, de que están como calentando, entrenando, pero hacen como apuestas y ¿quién gana? Por ejemplo, en el fútbol, tú Sí, que eres bueno apostamos en mucho, fútbol apostamos en el y que él, golf. según que juega fútbol, ¿quién es más bueno? No, pues, por supuesto que yo. Y fíjate, de Lo van a apuestas, correr. ahora apostamos mucho en el golf, apostamos mucho ahí, pero no hemos apostado de bromas últimamente. Es más bien, te digo, esas típicas, la del coche y todo eso. Todo el día estamos con bromitas de ese estilo, pero no últimamente no hemos hecho esas de una apuesta para ver que el otro, ridiculizar al otro. No hemos hecho últimamente. Ahora que tenga alguna buena, te la cuento. Vale. Y Perdón, ¿no? Hablando de apuestas, ¿eres parte o juez de la apuesta entre Luis Aguirre y Tonio? Sí, por supuesto. ¿Eh? él es el que los entrena. Está bien. ¿Y quién ganó al final? Porque tengo No, versiones tenemos un plazo más encontradas. largo ahora. Tenemos un plazo más largo No ahora. cumplieron la meta y se les 15 dio días un extra más, más. 15 días más. Era quien No, bajaba sí, más, ¿no? Para que la gente entienda. Luis Aguirre, que trabaja con Checo, amigo también, periodista, y Tony, el hermano que lo mencionaste, hicieron una apuesta a ver quién bajaba más en tanto tiempo y se no es extendió. quien bajaba más, es como tienen edades diferentes y pesos diferentes, vamos a hacer tienes un mapa de dónde están, al ideal de cada uno de ellos y en proporción quién logra más, eso es todo. Entonces, como eso no había quedado claro, no se pesaron y ahora vamos a hacer el pesaje un poquito más adelante. Pero eso sí, eso es apuesta, al tanto. ¿no? Eso es la apuesta apuesta por está, dinero. Sí, la apuesta está. Sí, vamos. Una Sí, botella sí. o algo así era, ¿no? O No, $1,000. una lana, metieron una Sí. buena lana, sí. Me Sí, acuerdo. está divertido. Oye, Pero bueno, yo, se aplazó el día del pesaje. Oye, Jo, tienes, bueno, hay 2 años más de Checo con Red Bull. ¿Tú cómo te ves profesionalmente? ¿Te ha encantado lo suficiente la Fórmula 1 como para pensar que te gustaría seguir en ella más allá de lo que pase con Checo? Sí, la verdad es que, mira, como te decía, a mí el tema de competencia y deporte es algo que me gusta. Mi profesión, el ser entrenador de atletas de alto rendimiento, me encanta, me apasiona. Es en lo que me llevo la mayor parte de mi tiempo físico presencial y es algo que me gusta mucho, que me gustaría seguir haciéndolo. Entonces, por supuesto que vienen 2 años más. Obviamente la idea es estar juntos y seguir ahí y después también en todo lo que venga y decida hacer, pero después de eso, por supuesto que tengo ganas de seguir aquí, pues haciendo esto, ¿no? oye, Jo, para los que quieran por ahí unirse a tus entrenamientos, también tienes varios programas, ¿no? Que puede la gente, o sea, tipo Juan, cuando esté en Buenos Aires, que dice, no, yo no tengo buen core. Bueno, a ver, Jo te Pues puede dale, lo poner, hacemos con mucho gusto. te puede poner fit. Sí, Para mí en el sí, posparto, ¿no? todo se vale. Como les contaba hace ratito, en 2013 puse mi gimnasio, a la fecha todavía lo tengo en Puebla, en mi ciudad, y de ahí he desencadenado un buen de cosas, entrenamientos en línea, hacemos retos, estilo la apuesta esta de Aguirre y Toño. Tengo un reto que hacemos 4 veces al año para todo el público en general, para que entrenen, lleven buena alimentación y se lleven premios en efectivo y demás. Entonces, eso, entrenamientos personalizados y el gimnasio de vuelta en casa, todo eso pues lo sigo haciendo, ¿no? A la par de todo esto. Y además que te sigan en Instagram, porque la verdad que es interesante lo que subes también respecto a los entrenamientos. Y vas ahí también contando, ¿no? Cuando van a ver otras opciones para entrenar y demás. Así que síganlo porque me divierto ahí con sus Instagram. Exacto, sí, que ahí Juanito siempre nos anda grabando y Etiquetando, compartiendo, así que espoteando. esa es una buena manera de llegarle a mi perfil. Pero sí, ahí digo, me gusta platicar mucho sobre lo que va pasando la semana a semana de lo que vamos haciendo acá nosotros, y también, por supuesto, les comparto los entrenamientos que hago con los otros deportistas, con estas opciones para todos ustedes para entrenar conmigo y con mi equipo. Así que felices, los invito a participar en alguna de las opciones que les doy. Buenísimo. Jo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos pues sí, una lectura más amplia de lo que se hace cada
cada día con Checo de cómo es entrenar a un piloto de Fórmula 1 y pues ya lo saben. Entonces, para los que tenían duda de cómo era, de qué zonas del cuerpo son las que más se necesitan entrenar y de las diferencias que existe a comparación de otros atletas, bueno, pues ahí está, ya lo escucharon a Jo Canales aquí en Fórmula Latina. Así es, muchas gracias por la invitación. A todos les mando un abrazo y espero verlos pronto por aquí otra vez. Mucho éxito este fin de semana en Francia y bueno, pues ahí estaremos pendientes y obviamente nos vemos a media semana con respondemos tus preguntas para aclarar sus dudas de lo que viene este fin de semana y la próxima pues ya con todo lo que haya sucedido en el Paul Ricard. Gracias Juan, gracias Diego, gracias Jo. Gracias, Jo. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Jo, jo, 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 jo! Ay, Juan. Cuídense. Chao. Resaltó la línea de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo